Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todas, todos y todes. Nos encontramos una vez más en nuestra sesión mensual de análisis de jurisprudencia interamericana con perspectiva de derechos humanos. En esta ocasión vamos a analizar el caso de Thalia Yui contra Ecuador. Este es un caso relevante para este mes de abril en el que celebramos el mes de las infancias. Recuerden ustedes, 30 de abril, Día de las Infancias, y creo que es una fecha muy ad hoc para poder hablar de este caso que nos recuerda cómo el motivo de encontrarse en esta etapa de la infancia puede provocar una discriminación múltiple. Y es que es justo este caso, el de Thalia Yui contra Ecuador, el que nos recuerda esto. Se trata de un caso que quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué pasa cuando el lugar al que llevamos a una niña para que sea curada termina cambiando su vida para siempre, pero cambiándola de manera negativa? Pero además, ¿qué pasa cuando después de ese daño el sistema, en lugar de protegerla, de tratar de reparar un poco o de paliar el daño que le hizo, la expulsa del sistema, la señala, la deja sola? Hoy vamos a analizar un caso que no es sencillo, no es cómodo, pero es profundamente necesario. ¿Por qué? Porque en este caso de Thalia Yui contra Ecuador, no es solamente un caso sobre una transfusión de sangre que se hizo sin cuidado. No es un caso sobre un error médico. Es un caso sobre algo mucho más profundo. Es un caso que toca la infancia, que se cruza con la pobreza, con la enfermedad, con la discriminación múltiple, discriminación por todas las intersecciones que vamos a estar analizando, y la respuesta del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado responde, pero lo hace de manera negativa y deja sola a una niña que requiere atención. Este es un caso, una historia real, es una niña real, y quiero que desde este momento tengamos claro que no se trata de un expediente más, sino de un expediente relevante que marcó hito en la justicia interamericana de los derechos humanos, porque se trata de una niña a la que le fallaron todas las estructuras del Estado que tenían que cuidar. Como ya dije, estamos en el mes de las infancias y eso nos obliga más que a conmemorar o a hacer eventos en donde les regalemos a las niñas, a los niños y adolescentes dulces y eventos donde la pasen bien, y que desde luego es muy válido y es pertinente. Sin embargo, también nos obliga a preguntarnos, ¿realmente estamos garantizando los derechos de las niñas y de los niños? ¿O solo los estamos nombrando? ¿O no hemos entendido cómo se les tienen que garantizar? Porque miren, en este caso, que sí tengo que decir que es un caso relevante e impactante para mí, porque tuve la oportunidad de revisar de manera cercana, directa, las periciales en donde se encuentran las entrevistas que le hicieron a Thalia Yui, las cartitas que escribió cuando todavía era niña. Ahorita ya es una persona adulta, ya han pasado años, ¿sí? Este caso se desarrolló en el contexto de los 80s. Thalia Yui enferma gravemente y es llevada a un hospital público, un hospital en donde le hicieron una transfusión sanguínea. Esa transfusión sanguínea fue con sangre que no había sido analizada y en consecuencia la niña
a los 3 años queda contagiada de VIH, ¿no? Enfermedad que a la postre pues se desarrolló. Se desarrolla la enfermedad del SIDA y el Estado, en lugar de protegerla, la expulsó de todos los servicios públicos que ustedes puedan imaginar. ¿Por qué? Pues porque era vista con hostilidad, no era bien atendida en el sistema de salud, era vista con miedo porque era portadora de la enfermedad, que estaba tan satanizada en ese momento. Recuerden ustedes el contexto de los 80s en torno al VIH. Y también esta noticia de que la niña era portadora de VIH y que después ya se encontraba enferma de SIDA, llegó a las autoridades escolares. Y entonces las consecuencias son que ahí en la escuela en donde está ella inscrita, ya no le permiten entrar a la escuela, la expulsan, le dicen aquí, ya no puedes venir. Y no puedes entrar porque pones en peligro a los demás niños y entonces como también tenemos que proteger a los demás niños, pues entonces mejor no vengas, quédate en tu casa. No obstante, que la mamá de Thalía buscó justicia y buscó acusar de discriminación a las autoridades escolares y buscaron también que se le imputara penalmente la responsabilidad, la negligencia a las personas que no tuvieron cuidado con las muestras sanguíneas. No obtuvo nada, el sistema la dejó sola, no le respondió, pero eso no fue todo. La mamá de Thalía vivía con su papá, que ya era una persona mayor, y tenía que cuidar a la pequeña. Y llega un día a su lugar de trabajo, que era una empresa de productos cosméticos, y le dicen: aquí ya no puedes venir, ya no tienes trabajo. ¿Por qué? Porque nos pones en peligro. Y así la dejan también sin trabajo, sin una fuente de sustento. Y lo mismo le ocurrió en la colonia en donde vivía. Y en su barrio la gente se da cuenta que la niña era portadora de VIH. Y entonces empieza una hostilidad hacia ellos, que se vieron en la necesidad de salir huyendo de su casa y terminaron viviendo allá en el cerro, en un hueco que encontraron en un árbol. Ahí se resguardaron del frío, porque era temporada de frío y lluvias. Como les decía, este caso me tocó revisarlo de cerca en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando estuve haciendo mi estancia de investigación, estuve revisando las periciales del caso. Es muy conmovedor las cartas de Thalía, donde está narrando ella de propia voz, dice que se siente culpable de lo que le está pasando a su familia, donde narra que tiene hambre, que tiene frío, que están allá escondidos en el cerro porque tienen mucho miedo de que les hagan algo, que tuvieron que salir huyendo y que ella siente que todo es su culpa. Y siente que todo es su culpa y que entonces, debido a que ella no se portó bien, entonces ella siente que es un castigo divino. Y entonces pide a la divinidad que le perdone y que entonces a cambio le entregue otra vez unas condiciones dignas de vida. Es increíble ver cómo una niña pequeña siente que es una víctima culpable. Y es que este paradigma de víctimas culpables lo hemos visto a lo largo de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cómo va apareciendo
este mensaje de víctimas culpables a través de la violencia estructural con la que son tratadas por el sistema, que a través de los servidores públicos una y otra vez las convence de que ellas merecieron ese castigo que están teniendo, que es un castigo divino. Pero además normaliza toda la violencia cultural que hay alrededor a través de las personas que les rodean y que también le convencen a la persona, a la víctima, a las víctimas del caso, pues que ellas tuvieron la culpa, que algo hicieron mal y que por eso están viviendo tal situación, ¿sí? Y eso justifica entonces para ellas la violencia que están viviendo, ¿no? Y incluso cuando hay también violencia directa, ¿sí? Como en este caso, cuando la expulsan, cuando los quieren prácticamente linchar y tienen que salir huyendo, se justifica por parte de las personas que la ejercen. Sienten que se han convertido en justicieros sociales y que entonces tienen el derecho de aleccionar y de castigar a la víctima. Por eso es que nos encontramos con este paradigma de víctima culpable a lo largo de todos los casos que vamos revisando. Entonces, es importante analizar este sistema completo, cómo este cruce de violencias llega a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se convierte en una sentencia clave, porque en ella la Corte no solo analiza un hecho aislado, sino un sistema completo que le falló a la víctima y que no nada más le falló, sino que a su vez la revictimizó con muchísima violencia, que es el sistema de salud, que primero por su negligencia la contagia, pero que después tampoco le quiere garantizar la salud, que la tratan con hostilidad, con miedo. Luego el sistema educativo que a su vez la expulsa. Todas estas respuestas institucionales a las dependencias a donde fueron, tocando la puerta y pidiendo que les dieran un trato igualitario y que fallaron. Se transforman en mecanismos de exclusión social, en mecanismos en donde la persona es relegada a zonas de exclusión, donde se considera que las personas que ya no son iguales por cierta circunstancia, como ella, que ya se encontraba enferma, representan un peligro para los demás y que entonces hay que expulsarlos de la sociedad para que dejen de existir lo más pronto posible, ¿no? Necropolítica, como ya en su momento lo mencionó Membe, capitalismo gore, lo nombra Sayak Valencia, todo lo que no representa una ganancia de dinero para el Estado, entonces no sirve, no funciona, somos cuerpos desechables. La idea fundamental es analizar que la violación de derechos humanos no siempre ocurre en un solo momento, a veces es un cúmulo de violaciones pequeñas, aparentemente pequeñas, que van reforzando todo un sistema fallido, una violación estructural. Hay una cadena de vulneraciones. Hay daño que se liga a la omisión por parte de las autoridades estatales, que provoca discriminación, porque esa omisión es discriminación en sí, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a lo largo de todas las sentencias que hemos ido revisando, pero además incluso es muy enfática en decir que la discriminación es violencia, que finalmente derivan
en el abandono. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Thalía. Este caso también nos permite entender algo muy importante. Las niñas y los niños no son solamente sujetos de protección, son sujetos de derechos. Y hay una obligación reforzada del Estado, y eso implica que el Estado no puede actuar de manera mínima, sino que tiene que hacerlo a través de una obligación reforzada. La pregunta obligada sería, ¿dónde están hoy nuestras Thalías? ¿Todavía hay más Thalías que han sido expulsadas del sistema? ¿Hay más Thalías que son ignoradas, que por estar enfermas o porque les cruce alguna otra categoría discriminatoria, el sistema hace y provoca todo para que ya no vayan a la escuela? Porque cuando se trata de infancias no basta con no hacer daño, hay que garantizar condiciones para vivir con dignidad. Así que hoy no solo vamos a revisar una sentencia, vamos a preguntarnos algo más incómodo. ¿Dónde están hoy nuestras Thalías? ¿En qué escuelas? ¿En qué hospitales? ¿En qué comunidades? ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer frente a ellas? Es preciso analizar los hechos como es que se van desarrollando, pero no pensemos en ellos como una lista. Pensemos en esto como la historia que es, ¿no? Una niña normal, Thalía Yui, una niña como cualquier otra, con una vida normal, con familia, con escuela, con expectativas de vida. Y esto ocurre en el año 1998, cuando tenía pocos años de edad y es llevada al hospital público en Ecuador porque pues necesitaba esta atención médica, ¿no? Y es cuando entonces se le practica esta transfusión sanguínea, esta transfusión que debió de salvarla, pero que cambió su vida para siempre, porque pues lo que ocurrió es que la sangre que recibió estaba contaminada. Thalía es infectada con VIH. Es muy interesante poder observar cómo este primer momento clave, esta enfermedad que le es provocado por negligencia del propio Estado y que el Estado es incapaz siquiera de observar eso, ¿no? No se trata de una enfermedad adquirida por condiciones personales, se trata de una falla del sistema de salud. Lo más grave no fue solo lo que ocurrió en el hospital, ¿no? Sino la cadena de violencias que vino después, un sistema que falló, un sistema que no garantiza controles adecuados, que no verificó la calidad de la sangre, que no protegió a una niña. Pero lo más grave no fue solo lo que ocurrió en el hospital, lo que vino después, ¿no? Que es esta cadena de violencias. Ya que además de que el sistema falló en proteger la salud de Thalía, pues también falló en proteger su intimidad, ¿no? Tanto falló que en la escuela de inmediato se dan cuenta que la niña estaba enferma, ¿no? Y la escuela reaccionó de forma violenta, discriminándola. Y entonces toma la decisión de expulsarla. No la protege, no la incluye, no la acompaña, simplemente la excluye. Y Thalía entonces es separada del sistema educativo por estar enferma de VIH. Aquí está esta segunda forma de violencia, de discriminación institucional, a través de las maestras, de los maestros, que decidieron pues que ella ya no debería de estar acudiendo a clases y les decían una y otra vez que no se iban a poner en riesgo solamente por una niña, olvidándoseles que esta niña tiene dignidad humana y que es una persona, pero que es una persona a la que además por su condición de niña
El Estado tiene la obligación de darle una protección reforzada. Y justo de esa reflexión se trata el mes de las infancias, que las niñas, los niños y los adolescentes, por encontrarse en esa etapa de especial vulnerabilidad, debido a cómo la sociedad ha sido creada para las personas adultas y no para los infantes, son más susceptibles a vivir discriminación y violencia, y justo por eso es que se les debe de proteger con más fuerza. El Estado debería de protegerles de forma reforzada. Pero la pregunta es, ¿lo hace? ¿Actualmente lo hacen los estados? Recuerden que las jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos producen esta consecuencia benigna de convertirse en estándares de los derechos humanos para todos los países miembros de la OEA que han ratificado la competencia, la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces la pregunta es, ¿realmente los estados miembros de la OEA lo hacen? ¿En México ocurre? ¿En México ocurre que el Estado emplea todos sus conocimientos, todos sus recursos para evitar que los niños, las niñas dejen de ir a la escuela? Es la pregunta que cabría, ¿no? Porque si bien sabemos ahora, actualmente la discriminación está prohibida y supuestamente ya no se les puede expulsar de las escuelas, ¿cuántas veces ocurre que los padres o las madres de familia son obligados a firmar cartas donde supuestamente ellos están solicitando la baja voluntaria después de un problema que se suscitó en una escuela, cuando en realidad no es una baja voluntaria, sino que se vieron hostigados por alguna autoridad educativa? O cuántas veces vemos a niñas y a niños que ya no quieren acudir al aula porque le tienen miedo a un maestro o a una maestra. Un tercer momento de análisis sería la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se va desenvolviendo la vida cotidiana de Thalia Yui a través de esta violencia estructural ejercida por el Estado a través de la expulsión del sistema, pero también la omisión de servicios que le garanticen sus derechos humanos, pero también cómo se va reflejando a través de la violencia cultural que le es ejercida en la vida cotidiana? Porque pues a partir de este momento donde ella es contagiada y luego va desarrollando la enfermedad, su vida cambia por completo. No solo lo médico, ¿no? Sino cómo sufre estigmatización por parte de las personas de su propia comunidad, cómo fue aislada socialmente, cómo tiene que enfrentar este rechazo del Estado, incluso cómo su familia acude a solicitar justicia, que se abra una investigación criminal a la persona que por su negligencia no, la sangre le fue puesta sin, se llevó a cabo la transfusión sin haberse analizado como marcaba el protocolo, y no logró que se enderezara ninguna responsabilidad criminal en contra de nadie, ¿no? Entonces, estas, todo esto Thalia lo vive como afectaciones emocionales profundas. Y entonces aquí es muy importante detenernos a reflexionar, porque esto es algo que muchas veces en los expedientes no se ve, como el impacto psicológico de la víctima, ¿no? ¿Qué significa para una niña ser señalada? ¿Qué significa ser apartada, aislada de su comunidad?
¿no? Ya no ser recibida en la escuela, que tengan que salir huyendo de su barrio porque corrían peligro, que su mamá pierde el trabajo porque le dijeron que tenía que retirarse de ahí porque ya no podía regresar a trabajar porque era un peligro. ¿Qué significa crecer sintiendo que eres un riesgo para los demás, ¿no? Yo tuve la oportunidad de revisar las entrevistas y las cartas que fueron escritas directamente por Thalía durante mi estancia de investigación en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque formaban parte de las periciales del caso. Es muy triste ver el sufrimiento de Thalía, en donde ella va narrando cómo habían tenido que huir allá al cerro y protegerse del frío y de la lluvia en el hueco de un árbol, y que tenía mucho frío y mucho hambre, y que ahí estaba también su abuelito, quien vivía con su mamá y con ella, y cómo va explicando cómo ella se sentía culpable de eso e incluso protegía a su abuelito como podía, porque ella sentía que por su culpa, y ella lo plasma tal cual, decía: prometo ser una buena niña en el futuro, porque siento que como no he sido una buena niña, fui castigada de este modo, ¿no? Y todo el tiempo se va formando este paradigma de víctima culpable. Además, también es posible analizar en un cuarto momento cómo el Estado, que frente a todo esto tenía la obligación de protegerla, no lo hizo. Porque pues existía una falta de regulación adecuada en el sistema de salud, ausencia de respuestas oportunas, tolerancia frente a la discriminación, ¿no? Tanto la discriminación que sufre en el hospital como la discriminación que sufre en la escuela, la discriminación que sufre en su propio barrio, donde se ven expulsadas y que ya no pueden seguir viviendo, y la falta de medidas para la reparación inmediata. Entonces el Estado vemos que no solo falló en prevenir, falló en responder. Vemos estas fallas estructurales a través de la salud, que no protegió, la educación excluyente y la nula reparación. Entonces, no es solamente un error, lo que vemos es un cúmulo de errores perpetrados por el Estado, en donde podemos observar los tres niveles de violencia: la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa, cuando tanto Thalía como su madre, o sea, su mamá de Thalía, ya no le dan trabajo, le prohíben presentarse a su centro de trabajo, cuando vemos también que eh, tienen que salir huyendo de la zona donde viven porque ya corrían mucho peligro, ¿no? Entonces, pues no se trata de errores aislados, es un conjunto de fallas. Justo por esto se convierte en un caso de derechos humanos, porque pues Thalía no está enfrentando a una enfermedad, enfrenta a un sistema que no estaba preparado para verla como una niña con derechos, sino como un problema, un peligro. Lo que la Corte Interamericana va a analizar es en su sentencia no solo lo que pasó, sino por qué pasó y qué debió haber hecho el Estado. Y esto es lo que convierte este caso en un caso paradigmático de los derechos humanos. El poder reconocer que se trata de una niña con derechos. ¿Y qué implica el reconocerle sus derechos? Nos recuerdo que los derechos de las niñas y los niños no son solo palabras en un texto. Son obligaciones concretas del Estado, de las instituciones, de todos. El sistema de salud, que debe de proteger, no dañar. El sistema educativo, que debe de incluir, no excluir. El Estado, que debe de reparar y no abandonar. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están hoy nuestras Thalías, no? ¿Cuántas niñas son Thalías en nuestro sistema?
que están sufriendo la exclusión. ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer frente a ellas? Ahora vamos a dar un paso fundamental. Vamos a analizar los problemas jurídicos del caso. Vamos a pasar de la historia al derecho, ¿no? Porque en derechos humanos no basta con que algo sea injusto, tiene que ser también en los términos del sistema interamericano de los derechos humanos jurídicamente identificable. Entonces la pregunta no sería solamente qué le pasó a Talía, la pregunta es qué hizo el Estado o qué dejó de hacer, qué constituye una violación a los derechos humanos. Y aquí es donde construimos los problemas jurídicos. El primer problema ¿es responsable el Estado por el contagio de VIH? ¿Puede el Estado ser responsable cuando una persona adquiere una enfermedad dentro del sistema de salud público? Porque estamos hablando de control sanitario, calidad de servicios, deber de supervisión. Entonces, ¿el Estado incumplió su deber de garantizar servicios de salud seguros? Esta reflexión es clave porque abre la puerta a algo mayor. La responsabilidad estatal por omisión o negligencia estructural, ¿no? Este es el primer problema jurídico que debe de resolver en su sentencia la Corte. El segundo problema jurídico que la Corte Interamericana tiene que resolver en esta sentencia es: ¿la exclusión escolar constituye discriminación? Hay discriminación cuando las autoridades educativas están planteando que le pidieron ya no acudir a la escuela, no le permitieron regresar a la escuela para proteger a los demás niños. Porque lo que hizo la escuela, que separó a Talía, no la incluyó, no adaptó y no protegió, puede considerarse entonces discriminación. ¿Puede una institución educativa excluir a una niña por vivir con VIH? Estamos entonces quizás frente a una medida de protección para los demás niños o realmente es discriminación. Y aquí entra el elemento del trato diferenciado, ¿no? Que no todo trato diferenciado puede considerarse discriminación, sino que debe de ser estigmatizante. Ese trato diferenciado se da porque se considera que quien se le da es menos importante. El tercer problema jurídico es: ¿el Estado protegió adecuadamente a una niña? Y aquí entramos a un nivel analítico más profundo. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un deber reforzado que tiene el Estado con la niña. Entonces, en esta sentencia la Corte va a analizar si el Estado cumplió con su obligación reforzada de protección hacia la infancia. En derechos humanos hay una regla muy clara: cuando se trata de niñas y niños, el estándar es más alto. No basta con no hacer daño, el Estado tiene que prevenir, proteger, garantizar. Y en este caso, entonces, ¿el Estado actuó con esa debida diligencia? El cuarto problema jurídico a responder es si hubo afectación a la integridad personal. Aquí aparece algo que muchas veces se invisibiliza: el daño físico, es decir, el impacto visible en el cuerpo, el daño emocional, que es el sufrimiento que no se ve, y el daño psicológico, que es las heridas que permanecen. Entonces, la pregunta es: ¿la estigmatización, el rechazo y la exclusión afectan la integridad personal? Y la respuesta ya desde ahora es muy clara: sí, sí la afectan. El quinto problema jurídico es: ¿existió la discriminación estructural? Aquí es donde el caso se vuelve más potente. No estamos frente a un acto aislado, estamos frente a una acumulación de factores: que es niña, que es pobre y que tiene VIH. Entonces la pregunta es: ¿el Estado permitió una forma de discriminación estructural?
Es decir, esta discriminación que no depende de una persona, sino de cómo funciona todo el sistema. Vamos entonces con una idea clave. Este caso no tiene un solo problema jurídico, tiene varios. Y todos están conectados, ¿no? Se conecta la salud, la educación, la integridad, igualdad alrededor de las infancias. Y eso es lo que hace que este caso sea tan importante, porque al final la pregunta no es si hubo una falla, cuántas fallas tienen que acumular el Estado para que hablemos de una violación de derechos humanos. Y eso es exactamente lo que la Corte Interamericana va a responder. Ahora vamos a entrar al núcleo del caso. Aquí es donde la Corte Interamericana responde. ¿Qué derechos fueron violados y por qué? En derechos humanos no basta con identificar el daño. Hay que entender qué derecho se rompe y cómo. Vamos a comenzar por el derecho a la salud. La Corte analiza primero el derecho a la salud y aquí establece algo fundamental. El derecho a la salud no solo es acceso a los servicios, es acceso a servicios seguros, de calidad, resguardados, supervisados, pero sobre todo ad hoc, o sea, es decir, los que la víctima necesita. En el caso de Thalía, la sangre no fue adecuada, controlada. No hubo garantías de seguridad. Falló el sistema de vigilancia. Por ello es que entonces la Corte, dentro de su análisis, concluye que el Estado sí violó el derecho a la salud, pero hay algo todavía más profundo. Cuando el Estado presta un servicio no puede fallar en lo básico, que es proteger la vida. No solamente no garantizó el derecho a la salud, sino que puso en riesgo la vida de Thalía Youdy. Vamos ahora con el derecho a la educación. Pasamos ahora a la escuela excluida, donde fue separada, donde fue apartada. Y aquí la Corte hace una afirmación muy importante. El derecho a la educación no puede condicionarse por el estado de salud. La escuela tenía opciones: incluir, adaptar, proteger, pero eligió excluir. Y eso constituye una violación al derecho a la educación. Vamos con el tercer derecho, que es el derecho a la igualdad y no discriminación. Y aquí entramos al corazón del caso. La Corte no ve solo un trato diferente, ve un trato desigual e injustificado. Thalía no fue excluida por un riesgo real, fue excluida por el miedo, el prejuicio, la desinformación. Y eso es clave, porque la discriminación no siempre es abierta, a veces también se disfraza de protección, ¿no? Decimos que no puedes venir a la escuela porque no te queremos proteger, ¿no? Queremos protegerte y entonces mejor aquí no vengas, ¿no? Porque algo te puede pasar y nosotros no sabemos cómo actuar. Entonces, mucho ojo con esto, porque cuando una medida limita derechos, aísla, estigmatiza, entonces estamos frente a la discriminación. Y la Corte lo dejó muy claro. Hubo discriminación por condiciones de salud. Vamos con el cuarto, que es el derecho a la integridad personal. Ahora pensamos en algo que no siempre vemos: el daño emocional. Ser excluida, apartada del entorno que le correspondía, ser señalada, marcada por su condición de salud, ser tratada como un riesgo. ¿Qué hace eso en la mente de una niña? Eso también es violencia. Y la Corte reconoce que el sufrimiento
psicológico forma parte de la integridad personal. Y en este caso hubo angustia, hubo dolor, hubo afectación emocional, hubo estigmatización. Ya les conté cómo el sistema de creencias de la niña estaba rodeado de culpas, donde ella sentía que era su culpa lo que estaban viviendo. Por lo tanto, también se violó la integridad personal. Aquí aparece algo fundamental: los derechos de la niñez, el interés superior de la niñez. Thalía no es solo una persona, es una niña. Eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque en torno a niñas y niños el Estado exige el interés, la garantía del interés del deber reforzado. Y eso significa mayor protección, mayor cuidado, mayor diligencia. Aquí el Estado falló en todos esos niveles. Es muy importante observar cómo este tipo de violencias que vive Thalia Yuyi, este cúmulo de discriminaciones, ocurren justo debido a las categorías que se pueden analizar a la luz de la interseccionalidad que le estaban cruzando, ¿no? Este cúmulo de violencias en el sistema educativo, en el sistema de salud, en la comunidad, la violencia laboral vivida por su madre, y que también le afectó a su abuelo. Esto no hubiera pasado con esta fuerza si a la víctima no le cruzan todas estas vulnerabilidades juntas. ¿Y a qué me refiero? Pues que es muy importante, y así lo hace la Corte Interamericana en su sentencia, analizar las intersecciones que le cruzan a la víctima, estas categorías históricamente discriminadas, ¿no? No es solamente que se trata de una víctima de VIH, sino todas las otras dimensiones de la discriminación que le cruzan. Porque pues miren, se trata de una niña, ¿no? Primer categoría interseccional, se trata de una niña. Ya sabemos que las niñas, los niños están despolitizados en nuestro sistema, ¿no? Las niñas y los niños están subordinados a los adultos históricamente. Se considera históricamente que no tienen la misma validez que un adulto. Se considera que las niñas y los niños no son capaces ni de tomar sus propias decisiones, ni tienen la misma categoría de persona que tiene un adulto. ¿Sí? Entonces ahí está la primera discriminación. La segunda categoría discriminatoria es ser mujer, ¿no? Las mujeres que históricamente nos consideramos subordinadas, pero que también se considera que no tenemos el mismo nivel de importancia en esta sociedad hegemónica que los hombres, como si fuéramos seres de segunda categoría, ¿no? Accesorias a los hombres. Y entonces, la tercera categoría es ser pobre, ¿no? Una persona que se encuentra precarizada, que no puede acceder a los mismos servicios que una persona que sí tiene los mismos medios económicos, y que entonces se ve forzada a acudir al servicio público, en donde las y los servidores públicos se comportaron como si le estuvieran haciendo un favor, ¿no? Como si ese derecho a la salud solamente le fuera otorgada a quienes ellos consideran que lo merecen, ¿no? Y como si en este caso el hecho de ser niña, ser una mujer y ser pobre no le otorgaba la suficiente importancia que se requería para considerársele que merecía una atención de calidad, una atención de salud. Además, a esto se le suma una enfermedad estigmatizada, sobre todo en el contexto en el que ocurrió, en que a la época en que ocurrieron los hechos se consideraba pues una enfermedad completamente anómala, había mucho miedo alrededor, mucho miedo de contagio, ¿no? Entonces, es muy interesante poder reflexionar en este caso que no es lo mismo ser mujer que ser mujer pobre,
y ser mujer, pobre con una enfermedad estigmatizada, pero además tener todas estas condiciones y ser una niña que ni siquiera se puede defender por sí misma, que está subordinada a los adultos, que no se considera igual de importante que un adulto y que entonces, en consecuencia, estas discriminaciones que sufre se van agravando por todas estas circunstancias. Thalía no fue discriminada por una sola razón, fue discriminada por la combinación de todas estas categorías. Era niña, ¿no? En condición de infancia, con protección insuficiente, con vulnerabilidad económica, ¿no? Viviendo en condiciones de pobreza. Ya les digo que terminaron viviendo allá arriba, en un árbol, allá en el cerro. Tenía VIH, una enfermedad altamente estigmatizante en la sociedad de esa época, en un sistema institucional débil, pero también con nulo conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Dentro de estructuras sociales que no la protegieron, sino más bien que la expulsaron, que la rechazaron. Esa combinación no es que sume desigualdades, sino que las multiplica. Entonces podemos afirmar pues que la vulnerabilidad pues no es lineal, es acumulativa. ¿Qué hace la Corte? La Corte Interamericana reconoce algo muy importante, que el análisis de derechos humanos no puede ser aislado, que no puede ver solo la salud o la educación o la discriminación, sino que tiene que ver todo junto. Y cuando todo esto se acumula, sin duda se vuelve estructural. Estructural en un sistema que anula a los más débiles, que anula a quienes considera inferiores, que anula la diferencia. Es como si cada una de estas categorías históricamente discriminadas se convirtieran en signos de la anomalía, y entonces entre más anómala resulta una persona para el sistema, entre menos útil le resulta, más discriminación vive. De ahí que resulte prudente entonces llevar a cabo un análisis interseccional, ¿sí? Y en esta sentencia es paradigmática porque es la primera sentencia en donde la Corte Interamericana aborda esta manera de analizar todas las discriminaciones que va viviendo una niña, en donde observa que la condición de salud generó estigma, la pobreza limitó el acceso a la defensa y la edad incrementó la vulnerabilidad, y eso generó una situación específica, una forma de exclusión más profunda. No todas las personas viven la discriminación de la misma manera. La Corte advierte en su párrafo 290 que en el presente caso confluyen múltiples factores de vulnerabilidad en la víctima, lo dice textualmente, tales como condición de niña, su situación de pobreza, su condición de persona viviendo con VIH, lo que genera esta situación específica de exclusión más profunda. Y vean cómo en este caso se vislumbra esta exclusión de que de verdad quedan viviendo en un espacio de exclusión allá en el hueco de un árbol, viviendo Thalía con su familia, ¿no? De cómo van viviendo estas múltiples discriminaciones, en donde el Estado, lejos de protegerlos, también les va expulsando, va contribuyendo. Ahora pensemos esto desde la infancia. Las niñas y los niños no tienen autonomía plena, o sea, ya no podían ni defenderse ni tomar sus propias decisiones, ¿no? No tienen esta capacidad de defensa y tampoco tienen control sobre lo que pasa en su entorno. Dependen completamente de los adultos, dependen del Estado. Entonces, cuando se cruzan múltiples vulnerabilidades en una niña, pues el riesgo se dispara. La Corte Interamericana en el párrafo 290 de la sentencia lo ilustra muy bien y quiero leérselo. Dice:
La discriminación que vivió Thalía no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección, y vean, habla ya de la intersección, ¿no?, de dichos factores, es decir, si algunos de dichos factores no hubiesen existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. En efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue de calidad y que por lo contrario generó el contagio con VIH. La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna. ¿Sí? Pues recuerden ustedes, fueron expulsados hasta del lugar donde vivían. Posteriormente, siendo una niña con VIH, los obstáculos que sufrió Thalía en el acceso a la educación tuvieron un impacto negativo para su desarrollo integral, que es también un impacto diferenciado, teniendo en cuenta el rol de la educación para superar los estereotipos de género. Como niña con VIH necesitaba mayor apoyo del Estado para impulsar su propio proyecto de vida. Así, el Estado todo el tiempo, si se fijan, operó como si no tuviera derecho a su proyecto de vida, como si su proyecto de vida no existiera, o quizás existía esta idea terrible anidada en el sistema de creencias de las y los funcionarios de que ella no iba a sobrevivir por tratarse de una enfermedad, con estos estigmas que le rodeaban de ser tan fatalista como el VIH. La infancia no solo necesita protección reforzada cuando hay múltiples desigualdades. Esto implica algo muy importante. El Estado no puede actuar frente a todas las personas. Tiene que actuar más cuando hay más vulnerabilidad. Y eso es justo lo que se llama deber reforzado de protección, y es un derecho de las infancias, el derecho al deber reforzado de protección. Este caso nos obliga a ver algo incómodo. No todas las vidas son protegidas de la misma manera. Algunas reciben atención, otras son ignoradas. Es decir, para el sistema algunas son vidas valiosas, son personas, y otras simplemente son cuerpos parlantes, como ya lo anunciaba Judith Butler cuando hace sus análisis. Y eso no es casual, es estructural, es la anulación de la diferencia, la anulación de lo que el sistema estima que no es el modelo ideal de persona hegemónica. Thalía no fue invisible por accidente, fue invisible porque el sistema no estaba diseñado para verla. Y eso es precisamente lo que el enfoque interseccional nos permite entender. La discriminación sufrida por Thalía no puede analizarse de manera aislada, sino que debe de entenderse en el contexto de la concurrencia de diversas consecuencias que incrementaron su situación de vulnerabilidad, dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A partir de este caso, la Corte fija ciertos estándares. Es muy importante porque recuerden ustedes que las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos impactan todo el sistema, no nada más el del país, sino que se convierten en un estándar para los otros países que forman parte de la OEA. Entonces, ¿qué nos deja como estándar en este caso? Las sentencias, dijimos, fijan criterios, no solo resuelven casos, ¿no? Esos criterios obligan a los estados. Entonces, de entrada, no basta con tener hospitales, no basta con prestar el servicio. El Estado debe de garantizar que ese servicio no cause daño y que el sistema de salud no puede ser un riesgo para la vida de las personas. ¿Cuál es entonces el estándar en el derecho a la educación? La Corte también lo deja claro. El acceso a la educación no puede restringirse por razones de salud. Y más aún,
las instituciones educativas tienen la obligación de evitar prácticas discriminatorias. Y esto implica inclusión, protección, adaptación a las necesidades, lo dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de manera muy puntual en la sentencia, que la medida no era excluirla del sistema educativo por supuestamente cuidar la salud de los otros niños, sino ver de qué manera se le incluía, preservando los derechos de todas y de todos, pero nunca una exclusión, nunca estigmatizarla. En cuanto al estándar de la no discriminación, aquí la Corte es muy clara. El principio de igualdad y no discriminación es transversal y obliga a todos los estados, y en este caso añade algo clave. La discriminación por VIH está prohibida porque no se basa en evidencia, se basa en prejuicio. Y eso justo es lo que la hace una violación por discriminación. E incluso recuerden ustedes que ya pues en nuestro contexto este tipo de discriminaciones son delitos, se encuentran penadas por la ley. ¿Sí? La evidencia, existe prejuicios, estos datos científicos, esta carencia de datos científicos, los estigmas, estos hechos médicos producen miedo, y esta base racional que no justifica este trato produce discriminación en torno a las personas que viven con VIH. Además, establece la Corte Interamericana el estándar de protección reforzada a la infancia. Y este es uno de los estándares más importantes. El Estado tiene la obligación reforzada de proteger a las niñas y a los niños, de acuerdo a la Corte Interamericana, en esta sentencia, en su párrafo 167. Sí, es una obligación, no es una buena voluntad, no se lo dice, oye, si quieres, creemos, te sugerimos, no. Le está diciendo a los Estados miembros de la OEA, ustedes tienen una obligación reforzada en torno a las infancias. ¿Y qué significa eso? Significa que el Estado debe de actuar con mayor diligencia, es decir, no basta con una respuesta ordinaria cuando hay infancias en riesgo. Debe de prevenir riesgos, anticiparse a las situaciones que ponen en peligro a niñas y a niños, intervenir oportunamente, porque la infancia pues no puede defenderse por sí misma. Además, la Corte en esta sentencia crea un estándar muy interesante sobre personas que viven con VIH. Bueno, la Corte reconoce que las personas con VIH han sido históricamente discriminadas, así lo dice en el párrafo 191, por lo cual eso obliga al Estado a eliminar estigmas, garantizar igualdad y proteger su dignidad, lo que implica incluso proteger su dignidad, proteger su identidad, algo que no pasó en este caso, ¿no? Porque pues, como vimos, las personas del hospital revelaron la identidad de Thalía, esto se sabe en la escuela, esto trasciende incluso al propio barrio en donde ella vivía, donde es expulsada con muchísima violencia, la mamá pierde el trabajo, ¿no? Este caso nos deja una enseñanza clara. Los derechos no se garantizan solo con leyes, se garantizan con acciones concretas del Estado. La Corte no solo dijo hubo violaciones, dijo algo más importante. Así deben actuar los estados. Y eso nos obliga a todos y a todas, porque pues los estándares no son solo para Ecuador, son para toda América Latina. ¿Cuáles son las reparaciones estructurales? Quiero que pongamos atención a algo fundamental.
¿Qué hace la Corte cuando reconoce una violación de derechos humanos? No solo declara la responsabilidad, ordena reparar. Y cuando ordena reparar, siempre se busca que esta reparación del daño sea estructural, es decir, la reparación más allá del daño. La Corte Interamericana tiene una idea muy clara de la reparación. La reparación, reparar no es compensar, es restituir en la medida de lo posible la vida que fue interrumpida. Es transformar las estructuras del poder. ¿Sí? Entonces la reparación tiene que ser estructural. Cuando habla sobre el proyecto de vida, la Corte Interamericana introduce este concepto como uno de los más importantes en derechos humanos, en derecho al proyecto de vida. Y en este caso lo considera dañado porque el daño que sufrió Thalía pues no fue solo físico o no fue solamente el sufrimiento de no estar en los espacios los que tendría que haber estado, a los que estaba acostumbrados, sino que fue un daño a su futuro, a sus oportunidades, a su desarrollo, a su posibilidad de ser. En el párrafo 304 dice, las violaciones sufridas afectaron al proyecto de vida de la víctima. Entonces, aquí aparece este concepto que es uno de los más importantes en derechos humanos, ¿no? El proyecto de vida. Cómo esta posibilidad de convertirte en quien tú has planeado te es protegido por... Ese es el mensaje de fondo y es el que me encanta de la Corte Interamericana, pero también de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que es lo que nos dice en torno a este derecho al que estuvo trabajando en esta sentencia, ¿no? Cómo es verdad que todas y todos tenemos el derecho al proyecto de vida. El proyecto de vida que cada quien desee tener. Por ahí decían, se teoriza en derechos humanos mucho sobre a qué tenemos derecho, ¿no? En qué consisten los derechos humanos. Y luego se dice, pues, que los derechos humanos consisten en tener derecho a la vida, pero no a la vida de nada más estar vivos y ya, sino a la vida que merecemos, a la vida que cada quien quiera forjarse, es decir, a la realización de este proyecto de vida, no nada más al poder soñar de, yo me quiero convertir en esto, ¿no? Sino que el Estado provoque que se venzan estas eh, imposibilidades estructurales, estas violencias, estas carencias estructurales y culturales para poder lograr hacer efectiva esa posibilidad del proyecto de vida en la experiencia de vida de las personas. Y es un derecho protegido por la propia convención, ¿no? Entonces acuérdense, la próxima vez que alguien les critique su proyecto de vida, díganles que su proyecto de vida está protegido por la Convención de los Derechos Humanos o Pacto de San José y que en la sentencia de Thalía Yuy en el párrafo 304, así la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo establece. En cuanto a la reparación educativa que ordena la Corte Interamericana, el punto es muy potente y es muy paradigmático. Hace lo impensable, ¿no? Hace algo histórico de la Corte y lo cruza muy bien con esta posibilidad de recuperar el proyecto de vida, estas posibilidades
que le fueron negadas a Thalía por la discriminación que vivió en el sistema educativo. La Corte ordena algo que no es común y que luego hasta cuesta como mucho trabajo entender, que es garantizar el acceso a la educación superior. No solo devolverle lo que perdió, sino abrirle el camino hacia lo que pudo construir, hacia lo que no logró construir debido a esta discriminación estructural, ¿no? El Estado debe otorgar, dice la sentencia en el artículo, en el párrafo 318, las facilidades necesarias para que la víctima pueda continuar y concluir sus estudios. Y esto es profundamente relevante porque la Corte no está reparando el pasado, está interviniendo en el futuro. La reparación, entonces, no es solo mirar hacia atrás, es garantizar que la vida pueda continuar con dignidad y que este proyecto de vida del que hemos venido hablando sea una realidad. Que Thalía tenga acceso a la vida, pero a la vida que merece, a la vida que ella quiera forjarse, diseñar. Además de otras medidas de reparación, como la atención integral en torno a la salud, en el artículo 319 dice que el Estado deberá brindar de manera gratuita e inmediata el tratamiento médico integral que requiera la víctima, incluyendo medicamentos y exámenes necesarios para el tratamiento del VIH. En cuanto a la atención psicológica, el Estado deberá proporcionar atención psicológica o psiquiátrica gratuita, adecuada y por el tiempo en que sea necesario a la víctima. Y en cuanto a la indemnización material o inmaterial, el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de daño material e inmaterial. En cuanto a las medidas estructurales, esto es muy interesante porque esto busca impactar por completo el sistema, cambiar estas malas prácticas y estas anomalías. La primera de ellas es el control en bancos de sangre, ¿no? El Estado, dice en el párrafo 324, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los bancos de sangre y evitar que se repitan hechos como los del presente caso. Además, en cuanto a la regulación sanitaria, el Estado deberá fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la calidad en los servicios de salud a fin de garantizar la calidad y seguridad en la atención médica. Y en el 325 habla de la capacitación institucional, donde dice que el Estado deberá implementar programas de capacitación dirigidos al personal de salud y educación sobre VIH y no discriminación. Y vean ustedes entonces cómo, por eso decimos que las personas que defienden derechos humanos defienden los derechos para todas y para todos, se vuelven defensores y defensoras de derechos humanos. Porque ustedes vean como en este caso podemos observar que se mejoran las condiciones en general de todo el país, ¿no? Transforma el sistema. A partir de un caso muy doloroso, la víctima se inconforma, pone su queja, luego llega su comunicación hasta el sistema interamericano y vemos cómo se transforma estructuralmente todo el sistema. Y bueno, la reparación más poderosa es esta reparación educativa, ¿no? Cuando una niña que es expulsada de la escuela no solo pierde clases, pues pierde su futuro, ¿no? Entonces la Corte entiende eso y por eso la reparación no fue solo médica, fue educativa, ¿no? Y tan fue educativa, pues que le dice la Corte Interamericana al Estado, le dice, inscríbela sin ningún prerequisito en la universidad que ella elija, la carrera que ella elija, no le condicione su permanencia a ninguna calificación, garantízale a través de una beca que ella pueda tener acceso a lo que necesite para cursar con éxito esa carrera,
que ella elija, pero tú no le digas cuál, ni siquiera le digas qué universidad, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que aceptar. Hay daños obviamente que no se pueden borrar, no se puede regresar el tiempo, no se puede devolver una infancia sin dolor, pero sí se puede hacer algo. Se puede evitar que el daño continúe. Y eso es lo que deberíamos de llevar a la reflexión. Cómo esta sentencia busca evitar que existan más Talías Yuis por ahí. Cómo evitar que en el futuro las personas que se acerquen con este tipo de enfermedades que luego son vistas como nuevas, con muchísimo temor, sean víctimas de nuevas formas de discriminación, ¿no? Ya nos tocó verlo en el contexto de la pandemia, que también así eran tratadas las personas por el sistema. Ya lo hemos visto con algunas nuevas enfermedades virales que van apareciendo. Entonces es muy importante que el Estado vaya creando estándares y respondiendo de manera efectiva a estas sentencias que son dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, les dejo a la reflexión cómo vamos a cuestionar nuestra realidad estructural estando en el mes de las infancias. Lo que quiero es provocar que ustedes reflexionen si el Estado reconoce ya a las niñas y a los niños y a los adolescentes como seres humanos plenos, como personas completas, o si aún no les da, no les reconoce su capacidad de agencia y en consecuencia no hay una garantía plena de que las infancias puedan desarrollar un proyecto de vida. Y cuando hablamos de infancias, hablamos de todo tipo de infancias, las que viven allá en el hospital porque tienen alguna enfermedad que les obliga a ir cada mes o cada semana, las infancias que están en los albergues, que están en centros de protección, quienes permanecen en su casa y que por algún tipo de discapacidad no son escolarizadas, las infancias migrantes, todo tipo de infancias. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad para provocar un cambio estructural? Bueno, ya estamos cerrando, ya estamos terminando este análisis del día de hoy y me gustaría cerrar leyéndoles un poco de la entrevista por escrito que rindió Talia Yui siendo todavía una niña, ¿sí? Me tocó revisarla, está anexa en el expediente, en el escrito de alegatos, pruebas y argumentos. Y dice textualmente, nos tocó salir del lugar donde vivíamos. Siempre nos botaban de todos los lugares donde nos tocaba ir a vivir. Un día nos fuimos al campo o a vivir en un cuarto muy feo, era como una parcela, un hueco, estaba sucio, el piso era de tierra, hacía mucho frío y entraba el agua cuando llovía. Yo decía, todo es mi culpa, y le decía a Dios que ya no nos castigue más, que me iba a portar bien. Yo quería irme a mi casa a ver mis juguetes, jugar con mis amigas, tener comida para que todos comamos. No quería estar en ese lugar tan frío y feo. El desempleo no fue indiferente para Thalía, quien también a veces acompañaba a su madre en su lucha por la sobrevivencia. Mi mami un día que fue a trabajar regresó pronto y llorando y después ya no salía. Se quedaba conmigo. Un día me vinieron a visitar unas amigas de mi mami y las oí hablar de cómo le podían hacer eso a ella si era tan buena consultora de belleza en Yambal.
Ganaba muchos premios y dinero. Yo me sentí culpable. Pensé que todo era por mi culpa. Sí, así encontramos, en este caso, diferentes cartitas hechas por Thalía en donde va describiendo este sufrimiento que acompaña a la discriminación múltiple de la que fue objeto y cómo ella sostenía todo el tiempo pues que era un castigo divino. En la resolución de febrero del 2018, la Corte hizo notar que la información presentada se desprendían los cumplimientos posteriormente que el Estado parte, que en este caso Ecuador, donde le da cumplimiento a la sentencia, ¿sí? Recuerden que no nada más la Corte termina su camino cuando emite una sentencia en contra de un Estado parte, sino que después hace seguimientos en donde va revisando si el Estado parte puntualmente cumplió o no cumplió, ¿sí? Y entonces, pues en este caso, en esta resolución del 2018 está revisando si es que hubo o no cumplimiento, sobre todo en lo concerniente a la reparación del daño. Recuerden ustedes que yo les dije que entre las reparaciones había una reparación estructural muy paradigmática en donde se le pedía que le recuperara su proyecto de vida a Thalía y que entonces la inscribiera en la universidad que ella eligiera. Bueno, entonces miren textualmente lo que dice esta audiencia de revisión. Dice: de la información presentada, se desprendía que el Estado estaba cumpliendo con entregar mensualmente a la víctima una beca que le estaba permitiendo continuar con sus estudios. En este sentido, la Corte valoró positivamente las acciones tomadas por el Estado y notó que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENETIC, CENESIT, había adoptado una resolución a fin de adjudicar una beca nacional para estudios de tercer nivel a la señorita Thalía Gabriela González Yuy. La Corte consideró que dicha resolución contenía suficientes previsiones dirigidas a que el otorgamiento de la beca a la víctima funcione adecuadamente hasta la conclusión de sus estudios universitarios y consideró que el Estado debía continuar ejecutando efectivamente y de buena fe esta medida de reparación con base en lo dispuesto en la sentencia del presente caso y en la referida resolución interna, así como asegurar que cada año se disponga de recursos suficientes para otorgar mensualmente la beca de Thalía González Yuy por el tiempo que dure en realizar sus estudios. Con base en lo indicado, la Corte concluyó que Ecuador había venido dando cumplimiento y debía continuar implementando esta medida para valorar el cumplimiento total de esta reparación. La Corte solicitó a Ecuador referirse al objetado por la víctima en cuanto a la falta de pago de la beca durante los meses de vacaciones de la Universidad de Cuenca. Sí, entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que sí, que Thalía tuvo la oportunidad de estudiar, que sí estudió en la Universidad de Cuenca, que les proporcionara una beca para continuar sus estudios universitarios. Y luego dice, en las consideraciones de la Corte, con base en lo informado por el Estado y lo observado por el representante, quien reconoció que se cumplió la totalidad de la reparación, el tribunal constata que el Estado otorgó una beca a Thalía González Yuy hasta la culminación de sus estudios en psicología social en la Universidad Estatal de Cuenca, con lo cual ha dado cumplimiento total a la reparación dispuesta en el punto anterior, en el punto resolutivo 13º de la sentencia, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo pues el Estado parte si está cumpliendo esta fracción de la reparación del daño. Y luego vamos
con la siguiente parte, ¿no? Que dice, con base en lo anterior por el Estado, las consideraciones de la Corte y lo observado por el representante, quien reconoció que se cumplió la totalidad de la reparación, el tribunal constata que el Estado otorgó una beca a Thalía González Yuy hasta la culminación de sus estudios en psicología social en la Universidad Estatal de Cuenca. Sí, recuerden ustedes que se le ordenó al Estado aparte que la admitiera en la universidad que ella eligiera sin ningún prerequisito, nada de que ve y termina la secundaria o traernos el certificado de prepa, no. Así la tenían que inscribir, ¿no? Y regularizar, obviamente, con lo que ella necesitara, además de dar la beca. Con lo cual ha dado cumplimiento total a la reparación dispuesta en el punto resolutivo 13º de la sentencia. Y no, la cosa no termina ahí. También en la otra parte de la reparación del daño, recuerden ustedes que se abordó lo concerniente a la casa habitación, ¿no? Porque como ya vimos ahorita de la cartita de Thalía González Yuy se desprende, pues este sufrimiento de que nunca tenían un lugar digno para vivir, ¿no? De que tenían que salir huyendo porque pues la gente les quería hacer daño, y prácticamente los quería linchar y terminaron viviendo allá en el cerro, en un hueco, de manera indigna, con frío, con hambre, ¿no? Entonces, dice en el punto B.2 de las consideraciones de la Corte, dice, con base en lo informado por el Estado, la Corte constata que se realizó la entrega de la vivienda a la víctima Thalía Gabriela González Yuy. Con respecto a las objeciones que habían sido planteadas anteriormente en cuanto a que la vivienda no se encontraba habitable ya que estaba en construcción, la Corte observa que el Estado aportó dos informes elaborados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, de los cuales surge que se procedió a realizar una inspección técnica de la vigencia de la vivienda, entregada, a raíz de la cual se concluyó que la misma cumple con las condiciones de habitabilidad por estar construida con una estructura adecuada y cuenta con todos los servicios básicos y que cumple con los parámetros internacionales sobre vivienda digna. Y teniendo en cuenta dicha información, así como lo observado por el representante, quien afirmó que la medida de reparación se cumplió en su totalidad, la Corte concluye que Ecuador ha dado cumplimiento total a la medida ordenada en el punto resolutivo 15º de la sentencia. En tanto, constata que ha concluido la construcción y entrega formal de una vivienda digna, favor de Thalía Gabriela González Yuy, en los términos del fallo, ¿no? Entonces, como vemos también, pues sí le dieron su casita, ¿no? Y finalmente le recuperaron un poco de estas violaciones y de este sufrimiento que ella vivió. Con esto, estamos terminando. En cuanto a, sé que se van a estar preguntando, ¿qué pasó en cuanto a la responsabilidad penal que Thalía y su mamá querían que se le diera a la persona que no tuvo cuidado con el análisis de sangre y que así le hizo la transfusión sanguínea, ¿no? Porque yo al principio de este análisis expliqué pues que sí hubo una denuncia, en la fiscalía, y esa denuncia donde aparentemente se estuvo investigando el actuar negligente de las personas que tomaron las muestras y de las personas que le hicieron la transfusión sanguínea. Eran 3 personas imputadas. No hubo ninguna consecuencia porque no se podía ligar de manera técnica el momento en que a ella eh, le es practicada esta transfusión, y cómo después de ese momento comenzó a presentar el virus. Eh, Le ordenaron un examen genético a la prueba inicial de la
sangre que pues le había sido hecha la transfusión, pues no se podía, ya no se podían regresar. Era una prueba irreproducible, ¿no? Era una prueba que ya no se podía obtener. Pero además en este asunto es muy interesante observar que que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no es que no privilegie el acceso a la justicia, sino que más bien en este caso se enfoca en analizar estas otras violaciones, ¿no? Estas otras violencias estructurales. Y eso es lo rico de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por eso son paradigmáticas. Nos va dando como señales de qué va priorizando en cada una de ellas y por eso es que en este caso pues se analizó fuertemente cómo aborda la discriminación múltiple, la interseccionalidad, los análisis interseccionales, pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y bueno, eh, pues estamos terminando el análisis de la sesión del día de hoy. Eh, Recordemos que estos análisis surgen en la clínica victimológica de análisis a violaciones de los derechos humanos del CUTONALA y es una actividad de acceso universal al conocimiento, el cual debe de estar al alcance de todas las personas, no solamente de la comunidad jurídica, como inicialmente, como antes eran las jurisprudencias, ¿no? Ahora se busca que todas las personas puedan acceder al conocimiento y que las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sean del dominio público, estén al alcance de todas las personas, pero también de que sean entendidas de forma fácil y sencilla, porque miren, no, los conocimientos jurídicos no pueden ser solamente un privilegio de abogadas y de abogados, ¿sí? Y además es muy importante recordar que estos criterios que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, cada una de las sentencias, pues constituyen jurisprudencia. ¿Qué quiere decir jurisprudencia? Pues que son de carácter obligatorio, que van transformando y van provocando pues que el sistema de los derechos humanos avance en cada uno de nuestros países. Sí, y por eso es que entonces en esta clínica es que se hacen este tipo de actividades. Bueno, pues entonces me despido, les anticipo que este mismo mes les estaré compartiendo otro caso paradigmático. Va a ser un análisis pequeño, pero en esta ocasión va a ser un análisis de un caso estadounidense, un caso que actualmente se está ventilando en una corte federal en los Estados Unidos por las condiciones mmm, trágicas en las que se está desarrollando la atención y custodia de las personas que son llevadas por ICE al centro de detención de adelanto. Ahora sí que no quiero anticiparme, solamente les doy una pequeña primicia, pero un poquito más adelante, antes de que termine este mes, les estaremos compartiendo un colega y yo ese análisis, este, pues para acercar, como dijimos, el conocimiento a todas y a todos. Bueno, pues con eso me termino y me despido de ustedes. Muchas gracias, cuídense, que estén bien. Recuerden que en este mes de las infancias lo importante es reconocer a las niñas, a los niños y adolescentes como personas completas que son. Bye.